Bueno, voy a hablar sobre la situación económica de Japón y los serios problemas que está teniendo y cómo el primer ministro Abe está tratando de enfrentar estos problemas. And in discussing Japan's situation, I'd like to talk about East Asia, economic situation in East Asia, or broadly speaking, Asia Pacific. Para hablar sobre Japón también me voy a referir a el este asiático, o mejor dicho, a el Asia Pacífico. One of the points that I'd like to make is it is important for Japan to increase our relationship with rapidly growing East Asia. Para Japón es muy importante incrementar su relación con el sudeste asiático que está creciendo rápidamente. In addition, I'd like to say that it is important for Japan to diversify its economic relationship to other areas, of course, including Latin America and Argentina. Y al mismo tiempo también es importante para Japón diversificar sus relaciones con el mundo en otras zonas como por ejemplo Latinoamérica y en especial Argentina. I have prepared the slides, and in the slides I have some points to make first, and then I have some figures to support my points. En este archivo que preparé tengo estas filipinas preparadas y sobre ellas también voy a mostrar algunos gráficos para mostrar lo que aquí estoy presentando. So let me discuss the points which I'd like to emphasize as you see on the screen. First, Japan's current economic situation, I have to say, is a very low economic growth. And part of the reason behind this low economic growth has to do with shortage of demand, limited consumption, investment particularly, and then uncertain future for many Japanese. Déjenme comentar lo que está aquí escrito. Primero se habla sobre la situación económica actual con un muy bajo crecimiento debido, entre otras cosas, a la falta de demanda por el bajo consumo y la inversión. Y también el pesimismo en cuanto al futuro de la economía japonesa. And the structural problems that Japan is faced with are quite a few, and I'd like to just point out some of them. One of the most serious problems that we are faced with is a declining population, an aging population. Japón tiene muchos problemas estructurales. Uno de ellos que estoy nombrando aquí, por ejemplo, es el de la declinación de la población y el envejecimiento poblacional. And aging population generally leads to declining savings rate, and that's what is happening in Japan. El envejecimiento de la población generalmente lleva a una baja en la tasa de inversión o de ahorro, y eso es lo que está pasando en Japón. And in order for the government attempted to reflate the economic activities by increasing government expenditure, which led to increasing government debt. El gobierno ha tratado de volver a tener inflación, reflacionar a la economía, incrementando los gastos gubernamentales, pero esto también ha llevado a una incremental deuda pública. And one of the interesting or maybe peculiar pattern of Japanese economy from the point of view of international economy is a very limited amount of foreign direct investment coming into Japan. Una de las particularidades de Japón es que tiene muy poca inversión extranjera directa en su país. And it is important for Japan to successfully attract foreign direct investment in order for Japan to grow or to recover from the current situation. Es muy importante para Japón atraer esta inversión extranjera directa para poder crecer y mejorar su situación económica. At the same time, it is important for Japan to increase trade, foreign trade. Al mismo tiempo es muy importante para Japón incrementar el intercambio internacional. One of the effective ways to increase trade is to liberalize trade regime, and Japan has been pursuing trade liberalization, but there are certain sectors, specifically like agriculture, which has been resisting to open up, and that's a problem.
Para lograr un mayor intercambio, lo que tiene que hacer Japón, una de las cosas que está haciendo es liberalizar su economía o su comercio, a pesar de que hay sectores específicos, como por ejemplo el de la agricultura, que tiene que se opone a esta liberalización del comercio. And all these problems which we mentioned have led Japanese economy to low productivity economy. Y todos estos puntos que he nombrado llevan a que Japón tenga una baja productividad en su economía. So these are the points which I wanted to emphasize, and I'd like to just show some. Estos son los puntos que quería enfatizar y que voy a mostrar algunas cuestiones ahora. Here I have GDP growth rates for Argentina, Japan. I was in Uruguay before coming here, so I have Uruguay numbers there, and East Asia. Aquí tienen en este gráfico el crecimiento del PBI de Japón, el este asiático, Argentina y Uruguay, que fue el país que previamente estuve antes de ir aquí. Japan is shown in this like a yellow-green color, and as you can see, Japan's economy has been growing on average about 1 or 2% for about 30 years. Japón está en la línea verde y como pueden ver en los últimos 30 años Japón ha crecido aproximadamente al 1% anual. And before 1990s, Japan was doing quite well, particularly of course in the post-war period after 1970s. Japón previamente a los años 90 estaba teniendo una muy buena economía, especialmente en el periodo de posguerra hasta los años 70. And in 1990, so-called bubble economy burst, and that is the beginning of a long, low growth period. En el año 90 explotó lo que se llamó la burbuja en Japón y eso es una de las cosas que derivó en este periodo de bajo crecimiento económico. And contrasting to Japan's low economic growth, East Asia, this is shown in kind of dark blue on the top, has been growing quite well. Al contrario de lo que pasó en Japón, en el este asiático, que se ve en azul, ha tenido un fuerte crecimiento y ha tenido economías saludables. A large part of this economic growth comes from China. Y una parte importante de este crecimiento económico viene de China. Now let me quickly turn to demographic situation in Japan. Voy a volver a la situación demográfica de Japón. Up to about 2010, the number is actual numbers, and then after that, these are forecasts. Hasta el año 2010 son números reales, desde el año 2010 son predicciones de cómo va a aumentar o decrecer la población. Japan's population hit the peak around 2007. La población de Japón tuvo su pico en el año 2007. Since then, Japan's population has started to decline in absolute terms. Desde entonces la población de Japón ha decrecido en términos absolutos. Currently, Japan's population is about 122 or 3 million people. Actualmente la población de Japón es de 122 y 123 millones. If the past trend continues into the future, Japan's population will be less than 100 million before 2050. Si esta, Less than 100 million. Yes, si esta tendencia continúa, se espera que para el año 2050 la población de Japón va a ser menor a los 100 millones de habitantes. So we will lose more than 20 million in like 30 years. Así que vamos a perder aproximadamente más de 20 millones de personas en 30 años. And another important point is aging. If you see one bar at the end, it shows the projection for 2055, and that year, about 1/3 of the population is 65 years or older. Si ustedes ven otro de los ejes, también se ve el envejecimiento poblacional y se espera que 1/3 de la población sea de 65 años mayor. So, population is very important in order for the economy to grow, because population provides demand, consumption, and investment, and so on. La población es muy importante para el crecimiento porque genera demanda, consumo, etc.
Let me talk about the government debt. Government debt to GDP ratio is shown here, and you all know some of the European countries that have a problem in repaying their debt to foreign countries like Greece and Portugal. En este gráfico se ve lo que es la deuda externa de ciertos países. Como saben, algunos países europeos tienen problemas en pagar sus deudas, como por ejemplo Grecia o Portugal. And the situation is worse for Japan because outstanding government debt amounts to more than 250% of GDP. La situación es aún más problemática para Japón porque la deuda sobre PBI es mayor al 250%. And so far there's no problem of repayment because Japanese government bond mostly owned by Japanese, so the Japanese government doesn't own debt to foreigners. Hasta el momento no ha habido problemas con el repago de esta deuda porque la mayoría de los bonos que ha emitido el gobierno japonés están en manos de japoneses. But you never know how long this kind of situation lasts. Pero uno nunca sabe cuánto puede durar esta situación. Okay. And then trade to GDP ratio. This is to show the importance of foreign trade for the economy of the countries that I have here. Japan is not so different than like China, Indonesia, US, and so on. But compared to like Korea, which is very open, Japan's number is rather low. Acá en este gráfico lo que se muestra es la relación entre comercio y PBI, y como se puede ver con China o Indonesia los números no difieren mucho, pero sí con Corea, que tiene números mucho más altos. As you see, Argentina and Japan are comparable. Como ustedes pueden ver, Argentina y Japón son comparables. What is very different in the case of Japan is a point that I made earlier. Inward foreign direct investment and outward foreign direct investment are shown here. And for Japan, inward FDI foreign direct investment to GDP ratio is very low. Como hablé anteriormente referido a la inversión extranjera directa, la IED que recibe Japón tiene números muy bajos. So attracting foreign direct investment, attracting foreign companies, multinationals, is a big challenge for Japan. Uno de los grandes desafíos para Japón es atraer compañías, atraer multinacionales que inviertan en el país. Because foreign multinationals bring in important items for economic growth like technology, good management, know-how, and various networks, procurement networks. So it is important for Japan to attract FDI, foreign investment successfully. Las empresas que vienen al país traen elementos que son necesarios para el crecimiento, como tecnología, el management o las relaciones, las networks que traen, y que esto es importante para el país. What we are looking at is labor productivity for OECD countries. Esto es la productividad de trabajo para los países de la OCDE. Japan is about average 18 in terms of ranking, 18th. Japón está dentro del promedio general, en el ranking está 18. But before the bubble burst, Japan was ranked very high, sometimes number one, but now low ranking is. Pero antes de que explotara la burbuja, recordemos en los 90, Japón rankeaba muy alto, inclusive llegó hasta el primero. Well, this is a kind of disappointing performance, but at the same time, this gives us room for improvement. So you should look at the situation that there's a lot for Japan to improve upon. Esto es un poco preocupante, pero también lo vemos como una posibilidad porque da mucho espacio para mejorar. These are the challenges that I mentioned. Demographic factor, government debt problem, attracting foreign investment and so on, and increased productivity, of course. And possible solutions can be found in Abenomics, Prime Minister Abe's economics. De los problemas que recién les nombraba, como el problema demográfico, de la deuda, de la inversión extranjera directa y la productividad, pueden ser resueltos. Uno de los intentos que se ha hecho es con el programa actual del primer ministro Abe, que se llama Abenomics. Abenomics consists of three components.
First, we call it first arrow. Aggressive monetary policy, this is expand monetary supply. El Abenomics se compone de tres elementos, tres componentes. El primero es una política monetaria agresiva. And second arrow is a fiscal policy. We call it flexible fiscal policy. This is a fiscal expansion. La segunda tiene que ver con la política fiscal flexible. And these two arrows, first two arrows were shot successfully. That's assessment of many people, right? A esto se le llama las flechas y estas dos primeras flechas han sido exitosas. That led, so these two arrows led the Japanese economy to recover from long period of recession to some positive economic growth. El crecimiento lo exitoso de estas dos flechas ha hecho que Japón retorne a un camino de crecimiento económico. So Japanese economy is doing better than it used to be, but still we are growing at the rate of like 1 or 2%, which maybe a bit too low. Y a pesar de que ha sido exitoso, todavía la economía japonesa está creciendo a un promedio entre 1 y 2%, con lo cual todavía queda un camino largo por recorrer. So in order for Japan to achieve higher economic growth, it is important for the third arrow to be shot successfully. Para que Japón pueda lograr un mayor nivel de crecimiento económico, se necesita que sea exitosa la tercera flecha del programa de Abe. And third arrow is a growth strategy. La tercera flecha es la estrategia de crecimiento. This consists of these two components. One is the domestic component, which is implementing structural reforms such as agriculture reform, labor market reform, government reform. Y esta tercera flecha se compone de dos áreas. Una es la doméstica, donde están las reformas estructurales, reformas en la agricultura, reformas en el mercado laboral y el Estado. Second component is external policy. El segundo componente es el componente externo. Here are free trade agreements, particularly TPP, Trans-Pacific Partnership, which I'd like to talk about later, and the other so-called mega regional free trade agreements, involving many countries. En el área externa, por otro lado, Japón quiere avanzar en la firma de tratados de libre comercio, especialmente sobre el TPP, que voy a hablar luego, y sobre acuerdos megaregionales. So I discussed the Japan's economic situation, Japan's economic problems, and some possible solutions to overcome these problems. Now that I'd like to turn quickly to a situation in East Asia. Hablé sobre los problemas, o sobre la situación económica actual de Japón, sobre los problemas que tiene y sobre posibles soluciones que se han buscado para estos problemas. Ahora voy a hablar sobre el Asia Pacífico. Since time is limited, I guess I can talk to. All right. So let me quickly go over the situation in East Asia. Voy a ir rápido sobre la situación económica en el este asiático. Okay, East Asia has been growing very fast, as we saw earlier in the first diagram. And there are, of course, various reasons for the successful economic performance. And I'd like to emphasize the importance of increasing trade and foreign investment. Como hemos visto anteriormente, el este asiático ha crecido rápidamente y quisiera enfatizar dos cuestiones. La primera tiene que ver con el comercio y la segunda tiene que ver con la inversión extranjera directa. Particularly foreign trade and foreign investment involving East Asian countries increased very rapidly. Incrementó muy rápidamente tanto el comercio como la inversión extranjera directa. As a result, increasing so-called intra-regional dependence among East Asian countries intensified. Como consecuencia de esto, incrementó la dependencia intrarregional de las economías asiáticas. And one of the important reasons behind this kind of phenomena or development is the role of multinational corporations. Uno de los factores más importantes detrás de esto está el de las
multinacionales, compañías multinacionales. Multinational corporations adopted so-called fragmentation strategy, which is listed there. Fragmentation strategy means the following. Estas compañías multinacionales adoptaron la estrategia de fragmentación, que significa lo siguiente. A multinational corporation engaged in mostly machinery production, which requires many parts and components. Estas compañías multinacionales producen, por ejemplo, maquinaria que requiere muchos componentes, Like automobiles, like electronic products. como los automóviles o las partes electrónicas. And in the past, they used to produce automobiles and electronic products in one location, say in Japan. En el pasado estos solían producir todo en una misma locación, por ejemplo en Japón. But because of the change in exchange rate and rapid increase of developing countries in East Asia, many multinational corporations break up the production process into various processes and then locate each one of these processes in a country where that process can be conducted most efficiently. Pero debido a cuestiones como el tipo de cambio o el crecimiento de otros mercados asiáticos, las empresas decidieron separar los procesos de producción para ganar una mayor eficiencia. So this slide shows two kind of contrasting patterns of production networks or supply chains developed by multinational corporations, one in North America and the other in East Asia. Este gráfico muestra dos tipos contrastantes de networks, una en Norteamérica y otra en el Asia. In North America, say a company in the United States, they send or export parts and components to their affiliate in Mexico, where final products are assembled and then export back to the United States. En el caso de Norteamérica, lo que produce en Estados Unidos luego se exporta a México, donde en México es ensamblado y reexportado a los Estados Unidos. But as you see on the right-hand side of this slide, more complicated network has been developed in East Asia, involving many countries. Pero como pueden ver del otro lado, en Asia hay una network, una red mucho más complicada que incluye a muchos más países. Because of this fragmentation strategy that I explained earlier. Por esta estrategia de fragmentación que expliqué anteriormente. And those countries which are involved in this supply chains or production networks were able to achieve economic growth. Y todos estos países que estuvieron envueltos en esta red de distribuidores o de vendedores han logrado generar el crecimiento económico. And this is a particular case of a hard disk drive producer operating in Bangkok, Thailand. Este es, por ejemplo, el caso de discos rígidos producidos en Tailandia. This producer procures or purchases parts and components from all these places, as you see on the screen. Esta compañía se provee de partes y componentes viniendo de todas estas economías, como pueden ver en el gráfico. So this is the production network, the supply chain, and it is the benefit of companies which are involved in this kind of network, because these networks provide them with technology, know-how, procurement and distribution networks. Y estas networks también van evolucionando porque incluyen, como decía anteriormente, temas referidos a implementar el management o en la tecnología y se van perfeccionando. So these developments led to increasing trade, foreign trade, and foreign investment is relative to GDP, and these are the lines which are rising. Trade to GDP ratio, FDI inward stock to GDP ratio. Y estos procesos que describo son los que llevan a este crecimiento tanto en el comercio internacional referido al PBI como también en las inversiones extranjeras directas referidas al PBI. And intra-regional trade ratio, this intra-regional dependence, it was quite high for APEC economies
followed by EU 28 countries, and East Asia, and then NAFTA. Sí, el comercio intrarregional, que se puede ver aquí en este gráfico, es muy alto para el Asia-Pacífico, seguido por la Unión Europea y luego este asiático. In other words, for APEC economies, about 65% of their trade is conducted with other APEC economies. Para las economías de APEC, el 65% del comercio internacional es hecho con otras economías de la misma región. And here I talked about the increasing importance of parts and components trade within East Asia. En este gráfico lo que muestro es la incremental importancia del comercio de partes y componentes en Asia. The line in the middle, which is in black, is East Asia, and as you see, it is increasing, and it's overtook the ratio for the NAFTA. Como verán en la línea del medio, que es la negra, muestra cómo va creciendo y ha superado el NAFTA. And these developments are resulted from fragmentation strategy, which I explained earlier. Y esto es el resultado de la estrategia de fragmentación que expliqué anteriormente. So, interesting question is why were multinational corporations able to adopt or implement fragmentation strategy? Y una importante pregunta aquí a hacer es por qué las compañías multinacionales han adoptado este sistema de fragmentación. One important reason is a trade liberalization. Many countries in East Asia liberalized their trade regime, opened up their trade regime. Una de las razones más importantes tiene que ver con la liberalización del comercio que se dio principalmente en Asia. Look at China and India, manufacturing or manufactured products. China, in 1992, average tariff rates on manufactured products is as high as 40.75%. Miren, por ejemplo, India o China, en cuanto a las manufacturas, en 1992, el promedio para China en las manufacturas de tarifa de importación era del 40.7%. That average number came down to 7.51% in 2015. Ese número bajó en el 2015 a 7,5%. FTAAP, which is on the lower right-hand side, is a free trade area of Asia Pacific, which includes all 21 APEC economies. Lo que pueden ver a la derecha abajo es el FTAAP, que es el Free Trade, la zona de libre comercio de Asia-Pacífico, que incluye a 21 países del área. Still in discussion stage and study stage, not under negotiation. Aún está en la etapa de discusión y de evaluaciones o de estudios y todavía no está en la etapa de negociación. So, I'd like to make a few points about TPP. As I told you earlier, the TPP is of high level in terms of trade liberalization and comprehensiveness and in terms of its coverage. And here, what we are looking at the trade liberalization. Quisiera hacer algunos puntos sobre el TPP. Como decíamos anteriormente, es de alto nivel referido a la liberalización del comercio. If you look at the second column, which is under total eventual elimination, these are percentage of the number of products where the tariff will be eliminated. En la segunda columna pueden ver la cantidad de productos que serían eliminados de tener tarifas, de firmarse eventualmente el TPP. All the countries except Japan have either 100% tariff elimination or 99% tariff elimination, which is very high. Todos los países excepto Japón tendrían un porcentaje entre 99 y 100%. Japan, because of protection for agriculture sector, Japan agreed to open up only 95%. Japón, debido a la protección en su agricultura, ha decidido abrirse nada más que el 95% de los productos. This may reflect the fact that the Japanese negotiators are very successful in maintaining protection. From my point of view, as an economist, I think this is pretty bad. Japan should have agreed to open up, if not 100%, but 99%.
with time, with time period. Sí, esto refleja que los negociadores japoneses son exitosos en mantener el nivel de protección de la economía japonesa. Sin embargo, en la opinión del profesor, esto no es bueno, dice, porque Japón debería llegar a un 99-100% de liberalización de su economía. This is a list of free trade agreements that Japan has either enacted or under negotiation. Esta es la lista de los tratados de libre comercio que Japón ya tiene en fuerza o que está bajo negociación. There are quite a few. Hay algunos. But when it comes to the importance of FTAs for the international trade for many countries, this table shows so-called FTA coverage ratio, which shows the share of trade with FTA partners in total trade. In other words, for Japan, 22.7% of Japanese trade is conducted with FTA partners. Esta tabla lo que muestra es la importancia de los tratados de libre comercio y cuánto del comercio internacional de Japón se da con un socio que con el cual tenga un tratado de libre comercio. Como pueden ver, el caso de Japón es solo del 22,7%. Compared to other countries, Japan's number is quite low. Comparado con otros países, este número es bastante bajo. The reason is because Japan does not FTA with large trading partners such as China, United States, EU. Y esto es porque Japón no tiene tratado de libre comercio con sus mayores socios comerciales, China, la Unión Europea y Estados Unidos. And Japan and EU signed a framework agreement. This is the first step toward the full agreement. Japón y la Unión Europea firmaron un acuerdo marco, que es el primer paso para la firma de un tratado de libre comercio. I do hope that they will finalize the negotiation as soon as possible. Espero que las negociaciones terminen lo antes posible. This shows the possible impacts of TPP. Unfortunately, original TPP is not likely to happen, but these are some of the estimates given by simulation exercise. Esto muestra lo que serían los resultados esperados del TPP. Obviamente, lo que dice que el TPP es improbable que suceda. So, according to Japan's Cabinet Office, TPP will increase Japan's GDP by 2.59%. De acuerdo a las estimaciones de la Oficina de Gabinete de Japón, el PBI de Japón va a crecer el 2,5% si el TPP se firmara. This is quite substantial, considering that Japan's GDP has been growing at either like 1% or 1.5%. Esto es muy sustancioso si se tiene en cuenta que el PBI de Japón está creciendo al 1 o 1,5%. So, again, I'd like to emphasize the importance of it is very important for Japan to promote FTAs, not only TPP 11, Japan EU, RCEP, and Japan possibly with Pacific Alliance or Argentina, Mercosur. That would be good for Japan. Y por eso quiero enfatizar que es bueno para Japón promover los tratados de libre comercio, no solo el TPP-11, el Tratado con la Unión Europea o el RCEP, sino también con la Alianza del Pacífico o el Mercosur. Well, let me quickly go over East Asia relationship with Latin America. As you see, bilateral trade volume between, say, Mercosur and ASEAN plus 6. By the way, ASEAN plus 6 is the countries which are involved in RCEP negotiation, RCEP negotiation. Ahora paso a lo que es la relación entre el este asiático y Latinoamérica. En este gráfico lo que vemos es la relación entre el Mercosur y ASEAN. Although there are fluctuations, but it's they are on the rise. A pesar de que hay fluctuaciones, está en crecimiento. Mercosur, Japan is the same. En Mercosur y Japón también. And here, this is a share of ASEAN plus 6 in Mercosur trade ratio, total trade. In other words, importance of ASEAN plus 6 for Mercosur.
Y en este gráfico lo que se ve es el porcentaje de exportaciones del Mercosur que va hacia ASEAN Plus 6 y se puede ver que hay un crecimiento. And on the right is vice versa, the importance of Mercosur for ASEAN Plus 6. Y en la derecha se ve lo que es para los países de ASEAN más 6 la importancia del Mercosur también está creciendo. So if you focus on the 21st century, as you can see, all the lines are going up. So the importance of the region, say for Mercosur, the importance of ASEAN Plus 6 is increasing. For ASEAN Plus 6, the importance of Mercosur is increasing. Y en el siglo XXI estas crecientes tendencias lo que muestran es que la importancia del Mercosur para ASEAN más 6 y la importancia de ASEAN más 6 para el Mercosur está creciendo. I took some numbers for Japan, vis-a-vis Argentina and Uruguay. I haven't checked this figure for 2004. I don't know what, maybe somebody knows why there's a jump in the value. And that really makes this figure very difficult to read. If we just remove 2004, I think they're on the rise. But, well, I have to check this again later, but sorry, this is the situation that Bueno, lo que hice fue tomar los datos de comercio entre Argentina y Japón y como pueden ver hay un gran salto en el 2004, con lo cual no sé bien por qué esto sucedió, pero se podría, si uno sacase esos gráficos, ver que está en un leve crecimiento. And here, product composition. What kind of products are traded between these two regions, Mercosur and ASEAN Plus 6? And as one would expect, the Mercosur export primary goods and goods which produce its primary materials, like food, pulp, paper and wood and so on, oil and coal. Whereas the ASEAN Plus 6 exports mostly machinery or manufactured products to Mercosur. Como pueden ver aquí se ve lo que es el comercio entre ASEAN más 6 y el Mercosur, y el Mercosur exporta principalmente bienes primarios con algún nivel de procesamiento, mientras que ASEAN más 6 exporta principalmente maquinaria. In other words, these two regions are complementary to each other. En pocas palabras, estas dos regiones son complementarias. Yeah, I have a figure for Argentina and ASEAN Plus 6, the same pattern can be found here. Y el mismo patrón puede encontrarse cuando uno ve los números entre Argentina y ASEAN más 6. Okay, I'd like to use these 3 minutes left for some points which I'd like to emphasize. Again, I wanted to say that Japan is faced with many difficult problems, but still, Japan has a chance to recover itself if Japan undertakes appropriate policies. Quisiera tomarme estos últimos 3 minutos para hacer algunas conclusiones. La primera es que, a pesar de las dificultades que Japón está enfrentando actualmente, tiene espacio para la recuperación. Specifically for domestic policy, it is important for Japan or Japanese government to implement structural reforms. Especialmente en lo que es la política doméstica, Japón debería implementar reformas estructurales. And for external policy, it is important for Japan to expand free trade agreement networks. Y para la política externa es necesario para Japón expandir los tratados de libre comercio. Although there is a opposition or resistance coming from protected sectors like agriculture, there are ways, I think, to overcome this resistance. A pesar de que hay una oposición o una resistencia de grupos como por ejemplo el de la agricultura, hay posibilidades de sobrepasar esta oposición. Here, last two points. Various measures, including gradual phase-in. The liberalization can take place over time. En estos dos últimos puntos lo que se pueden ver, por ejemplo, es la propuesta para hacer una nación gradual y no. And those people who are affected negatively, say losing jobs, they should be compensated by the government, but not permanently for the limited time period.
Y aquellos que se vean perjudicados por las políticas de liberalización podrían ser compensados por el gobierno. In other words, provision of safety net, temporality, is important. Que les podría proveer una red de contención en el corto plazo. And then we need strong political leadership to promote these policies. Y se necesita un liderazgo político fuerte para promover estas políticas. At the same time, the general public have to support this strong political leadership. Y al mismo tiempo debería haber un apoyo del público a este liderazgo político. General public have to understand the importance of implementing this policy to achieve medium to long-term economic growth. El público general debería comprender la importancia de estas reformas para generar crecimiento económico. And in order for general public to understand this mechanism, people like think tank people or academicians like me have to be very effective and aggressive in trying to send a message, try to deliver this message to the general public. Y para que la gente, el público en general, pueda comprender la importancia de esto, es importante el rol que los académicos o los think tanks juegan en hacerle comprender a la gente sobre las bondades de este Tratado de Libre Comercio. And finally, it is in the interest of any countries to expand their FTA or trade or FTA network. And for the case of Japan and Argentina, it is in the interest of these two countries to expand trade and FTA network. Finalmente, debería estar en la intención o en la voluntad de los países como Argentina y Japón expandir sus tratados de libre comercio. And one possible way is to form or establish like arrangements such as FTA, or I understand by the bilateral investment treaty between Japan and Argentina is close to be finished, or is maybe finished. So now these kind of frameworks, policy frameworks or arrangements are very important to promote trade and investment. And I'd like to end my talk with that comment. Para mejorar el comercio, la inversión, son importantes los tratados de libre comercio y los acuerdos que se pueden firmar bilaterales, sobre todo con